Bueno, ya está en librerías El Nando, biografía futbolística de Fernando Morena, obviamente máximo ídolo aurinegro, goleador de estirpe, de raza, máximo goleador del fútbol uruguayo, hombre que hizo caer todos los récords que parecían imposibles en determinado momento. Y estamos con el autor para bucear un poco en el sentido, en la manera en que realizó este trabajo, que es Pablo Muró. Bienvenido, Pablo. Un placer realmente. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Placer estar con ustedes. Bueno, un trabajo, ni que hablar, que bien merecido que lo tiene el Nando, que evidentemente fue temido por varios, idolatrado por muchos, pero también, y es la primer pregunta para saber del trabajo de tu biografía, muy criticado y hasta te diría, por mis recuerdos, señalado como responsable de fracasos de la selección uruguaya. O sea, llevó sobre sus hombros la mochila y el peso de fracasos en la selección uruguaya. ¿Está reflejado eso en esta biografía? Es decir, esos contrastes, esos claroscuros. Sí, sí. La verdad que traté de ser, si bien uno no puede ser plenamente objetivo, traté de ser fiel. El libro está muy documentado. Estuve durante un año haciendo investigación en el Palacio, en la biblioteca del Palacio. Tengo más de 11.000 páginas de diario donde se refleja prácticamente toda la carrera. Y trato de poner los claros y los oscuros. Evidentemente fueron mucho más claros que oscuros, pero sí, la etapa de la selección a él se lo criticó, se lo hizo responsable de algunos de los fracasos. Yo creo que hay que recordar qué selección uruguaya era. No era la selección uruguaya de estos 10 años, claro, de un proceso. En algún momento, a principios de la década del 70, este dato no lo tengo concreto, pero en 4 o 5 años pasan 10 técnicos por la selección. O sea, era una inestabilidad absoluta. Y sobre todo el fracaso que se le achaca es la eliminatoria del 78. A mi juicio se fue con una confianza excesiva. No se trajeron jugadores como Maneiro, como Espárrago, que estaban en plena etapa, que podrían haber venido a dar una mano, y se pensó que se pasaba fácilmente, y evidentemente fue un fracaso. Sin embargo, la eliminatoria siguiente, la del 81, que Morena no participa y también quedamos fuera del Mundial, no se buscó ningún responsable. Es verdad. Nadie recuerda una cabeza de turco. Morena generaba eso. Además, hay que decirlo, era ídolo de Peñarol, con lo cual, si bien tú sos más... Claro, generaba resistencias también. Cualquier traspié, el hincha de Nacional... Pero está bien lo que apuntas, porque en la actualidad hay jugadores como Luis Suárez que han trascendido lo partidario, ¿no? Y ya son ídolos a nivel país, ¿no? Pero tampoco tiene... A ver, acá creo que puedo hablar generacionalmente. Tampoco tienen ahora los futbolistas uruguayos la posibilidad de una identificación como la que tenían en esta época. O sea, lo del Nando fueron 10 campeonatos, fue el gran pase en su momento del fútbol uruguayo a Europa, pero después aquella campaña de a Morena lo traemos todos. Claro. O sea, había que hacer volver a Morena, y allá se le ocurrió a Cataldi aquella campaña que me imagino debe ser uno de los hitos también dentro de la biografía. Por supuesto que sí. Pero no, es tal cual como tú lo reflejás. Hoy los jugadores de la selección se van a los 20 años. Sí. No se Con genera... suerte están un semestre en primera división. Algunos sin pasar por ningún grande. Claro. Algunos sin pasar siquiera por un grande. Sabemos de qué grande es hincha por alguien que le hizo una notita o alguien que nos contó. Pero en el caso de Morena, encontramos en la biografía todos esos récords uno tras otro que fue batiendo como... No sé, como si fueran fichas de dominó. Sí, la verdad que los récords son impresionantes. Evidentemente están todos en el libro. Yo, para mí, más allá de los récords, la importancia de Morena, sobre todo para el hincha de Peñarol, hay que contextualizar. Morena, cuando llega a Peñarol, llega a los 21 años y venía de 4 campeonatos seguidos Nacional. Nacional iba por el quinqueño y Nacional quiere contratar a Morena, y Morena prefiere, si bien se había declarado hincha de Nacional de chico, prefiere ir a jugar a Peñarol, pero viene con toda la carga de cortar el quinqueño de Nacional. Y ya de entrada corta el quinqueño de Nacional, sale campeón Peñarol ese año con un gol de Morena Nacional en el último partido. Y a partir de ahí entra en una vorágine de victorias. ¿Cuándo se hace hincha de Peñarol, Nando? Y probablemente ese día. Él declara que ese gol a Nacional en diciembre del 73 fue el gol más importante de su carrera. Y es raro porque, digo, declarado hincha nacional desde chico, ¿por qué elige la elección de Peñarol? Digo,
él lo menciona, digo, yo tuve un par de entrevistas con Fernando y aparte está documentado. Nacional lo pretendía llevar, Nacional iba a generar la delantera Cubilla, Mameli, Morena de puntero izquierdo. Y Peñarol lo ponía de 9. Además, él quería ser 9. Y él quería ser 9. Además, en Peñarol estaba de técnico Facio, que había sido técnico de él en River. Y Facio le dice, conmigo vas a jugar de 9. Y bueno, y en definitiva, eso lo termina de convencer. De todos los documentos que has revisado, que son muchos, como dijiste, fotografías, entrevistas, ¿qué dato curioso o menos conocido podemos encontrar en el libro? Yo te diría que hay varios, porque en el tiempo la gente que recuerda los grandes números, pero hay muchísima información. Digo, para que te hagas una idea, hay un año, bueno, hay una liguilla que él, no sé si se acuerdan de la liguilla de aquella época, que eran de 6 equipos, de 6 los mejores. Clasificatoria para Copa. Exactamente. Y Peñarol le había ido mal en esa temporada y necesita salir campeón de la liguilla para clasificar a la Libertadores. Y antes de la liguilla él le dice a Damiani, te prometo que voy a meter 12 goles y que vamos a salir campeones. 12 goles en 5 partidos contra Nacional, Defensor, Danubio, o sea... Sí. Y mete 12 goles y Peñarol sale campeón. Bueno, yo qué sé. La verdad que hay muchísima información. Eso desde el punto de vista de lo deportivo. Sí. ¿También hay de la vida de Sí, también hay de la vida. Incluso hay fotos en el libro. Morena íntimo, por decirlo de alguna manera. Te diría que la mayoría de las fotos, la verdad que tengo que agradecer a la familia Morena porque me proporcionó una cantidad de fotos íntimas, digamos, de la familia, tanto de chico, después cuando vivió en España o ya incluso ya cuando tuvo sus hijos. Hay fotos, por ejemplo, con Cruyff y su señora, y cuando vivió en España se hacen amigos de Cruyff y de la señora, salían en pareja. Tiene también información más personal y no solamente deportiva, si bien la biografía es futbolística, digamos. Pablo, de los logros, de los éxitos, de los triunfos, obviamente que podríamos hablar muchísimo. Por algo tiene las páginas que tiene la biografía. ¿Cuál considerás puede haber sido la mayor frustración del Nando? Yo creo que la mayor frustración de él fue el Mundial 74, donde verdaderamente hicimos un pobre papel, y sobre todo la eliminatoria del 77, donde además tuvo que cargar con la mochila, ¿no? El tema de los penales, además, ¿no? Los penales fueron en la Copa América del 75. Pero digo que fue un estigma que, Sí. que lo persiguió durante mucho tiempo, como el señalamiento por los penales cerrados. Que siempre, bueno, los que juegan al fútbol dicen, erran los penales los que siempre lo patean. Sí. Y que piden para patearlo, ¿no? Porque tampoco le contaron la cantidad que había tenido. O sea que la frustración pasa por la selección. Yo creo que pasa por ahí, sí. Bueno, yo creo, quienes lo recordamos como futbolista y pudimos disfrutarlo, que además la mejor versión como futbolista de Fernando Morena la tiene la selección celeste, en la que lamentablemente sufre la fractura. Él por primera vez parece meterse en el bolsillo al hincha de la selección con esos 2 partidos de la Copa América, que verdaderamente... Él vuelve de España un jugador más completo. Mucho más completo. Mucho más completo. Digo, y bueno, Peñarol evidentemente lo disfrutó, la Libertadores del 82... ¿Contra Venezuela fue ese partido? Sí, con una imagen que seguramente el hincha de fútbol de aquella época recordará, porque 2 símbolos de los grandes. Pero salen Wilmar corriendo Cabrera, al venezolano que lo quiebra. Sí, ¿no? la salida de Wilmar Cabrera de la mano con el Nando en camilla conmovió a todo el estadio y a todo quien la pudo ver en ese momento, porque era muy querido y respetado además el Nando por sus colegas. Bueno, Fernando, y el libro también lo refleja, nunca se metió con los rivales, nunca fue, si bien el hincha de Nacional evidentemente no lo quería por temas obvios, nunca fue de esos, nunca sobró, nunca tuvo problemas ni con los rivales, ni, fue desde ese punto de vista un caballero, digamos, ¿no? ¿Este es un libro solo para hinchas de Peñarol o para a cualquiera que le interese el fútbol? Bueno, yo te diría que evidentemente... El de Peñarol va a estar entusiasmado. Sobre todo el hincha de Peñarol. Pero yo creo que refleja bastante bien lo que era el fútbol de aquellos años 70 y principios de los 80. Pero bueno, evidentemente el hincha nacional probablemente no sea el libro que más disfrute. Sí, no, yo no lo iría a comprar, pero bueno. Pero es un buen regalo. Pero sí, No, pero hay sí. mucha gente que le encanta. Me acaba de sacar. Pero sí tengo muchos amigos a los que se lo regalaría. Yo te lo cuento. Yo te lo cuento, no. Le agradecemos muchísimo a Pablo Muró, obviamente que podríamos estar hablando muchísimo sobre lo que ha sido la figura de Morena, pero reitero, no solamente desde lo deportivo, desde lo que consiguió como futbolista, hay una historia
que tiene que ver con esto que decíamos, con las mochilas, con la selección uruguaya, con el A Morena lo traemos todo, con su ida luego a Boca y los hinchas de Peñarol esperando su recuperación después de la fractura para ver qué Morena volvía, y se pudo disfrutar de un Nando que era un completo futbolista. Hay mucho en la vida de Morena que seguramente en esta biografía de Pablo Muró ustedes van a encontrar, por lo menos para mí, gratísimos e inolvidables recuerdos. Pablo, muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien, así hemos estado con Pablo Muró, 10:30 en punto. ¿Qué más nos queda por decir? Nos queda saludar por el cumpleaños a Ale Morán, nuestra productora. No me digas que está cumpliendo años. Y acá, la voz de la conciencia. Con razón. Pero vamos a compartir los sándwiches y los 25 refrescos añitos, ahora. todos los Y las días, masitas. Con razón la dispersión que hubo hoy, con razón. ¿Vio ese claro, la colgorio? cabecita Era porque ya están festejando. La cabecita Allá está arriba. en otra cosa. Nos vemos, nos dejamos con la mañana en casa. Chao, chao. Chao.